Buenas, estimados estudiantes de la Cátedra de Estadística General TOS. Es un gusto ponerme a su disposición para tratar de explicarles el proyecto grupal que van a tener que realizar durante este curso lectivo. Básicamente, este es un video introductorio sobre cuál es la estrategia que personalmente creo que puede ser útil para ustedes para enfrentar este trabajo. Les voy a compartir el texto que vamos a utilizar como guía para el trabajo, el cual va a estar a disposición de ustedes. Permítanme, a ver si lo logramos, ¿ok? Que va a estar a disposición de ustedes prontamente, ¿verdad? En, en mediación virtual. Permítame un momento para ver si logro moverme. Permítame, disculpe. Aquí estoy. Bueno. Entonces, este instructivo es para una actividad que se hace a nivel grupal con un máximo de 4 estudiantes. Sin embargo, ese número puede variar a criterio del profesor en el grupo en el que usted se encuentre matriculado. Se destaca que esta es una actividad que tiene 3 partes. Unas partes son asincrónicas. ¿Por qué? Porque el estudiante debe realizarlas individualmente o en forma coordinada con su grupo, y otras partes son sincrónicas y presenciales. Entonces, ¿cuáles son las partes asincrónicas? Bueno, hay una primera parte que está conformada por estos videos que ustedes deberían de ver. Posteriormente, van a ir a 4 lecciones de laboratorio que pueden ser en un mismo día para los estudiantes de sedes fuera de la sede central, o en 2 días, em, pero en total van a ser 4 horas destinadas a esa actividad. En el caso de la sede central está previsto que sea los días 25 y 29 de septiembre. Es claro que si el estudiante falta a esta actividad, va a tener puntos de pérdida en la nota de la actividad, porque es como una especie como de examen, lo que en cierta medida ustedes van a hacer. El faltar, ¿verdad? Hace que tengan una pérdida de puntos. Ahora, a nivel del componente también asincrónico, es que una vez que han realizado ese laboratorio junto con el profesor para poder resolver todo el proyecto, van a tener que elaborar un informe en el que se resuma todo lo que ustedes obtuvieron y que haya una serie de, una reflexión sobre los aspectos y negativos sobre esta experiencia, así como algunas sugerencias de mejora por parte del grupo para para el futuro. Ahora, se le va a dar a los estudiantes un archivo en Excel que tiene varias variables numéricas, cuantitativas, continuas, y también algunas variables que son no medibles, ¿verdad? Con las variables que son cuantitativas, entonces se calcula promedio, etcétera. Con las variables que son no medibles, ¿verdad? Cuyo nivel de medición era el nominario ordinal, el estudiante lo que va a hacer es cálculos de proporciones. Entonces, ¿qué es lo que usted debería hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer es leer todo el instructivo. No lo deje para el final, no. Lo primero que usted tiene que debería hacer es leer todo el instructivo para identificar qué es lo que se espera que haga. Y entonces, es una cosa que yo les sugiero para que puedan enfrentar mejor todas las actividades que se esperan, ¿verdad? Hay una indicación en este documento que está en el punto número 6 que le dice cuál va a ser el contenido del archivo que usted tiene que entregar. Pero lo mejor es que usted entienda en general qué es lo que usted va a hacer. Básicamente, se va a em,
Se le va a asignar a los estudiantes dos variables, una variable cuantitativa y una variable, para que lo entendamos fácilmente, de tipo de atributo. Una de las dos variables se va a usar para usar muestreo simple de elementos y la otra variable va a ser para utilizar muestreo estratificado. Perdón, sí, y el muestreo estratificado simple de elementos. Ahora, la selección propiamente puede ser que en el muestreo de elementos sea con muestreo sistemático o puede ser con muestreo aleatorio. Igual pasa con el muestreo estratificado. Entonces, parte de lo que el estudiante tiene que tener claro es cuáles fórmulas se usan para cada tipo de muestreo. Cuando tenemos muestreo de elementos, cuáles son las fórmulas que se usan. Cuando tenemos muestreo estratificado, cuáles son las formas que se usan. Adicionalmente, para la variable que se le asigna, el estudiante es importante que pueda describir todas las características de la variable que se le asignó. O sea, cuáles son los valores que tiene esa variable y cuál es el tamaño de esa población que va a estudiar, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa como básica que debe de uno entender, que uno, si tiene información de la población que va a estudiar, uno debe de presentarla. Generalmente eso no se tiene, pero es como para que después ustedes como estudiantes puedan comprender ya a nivel práctico, si esa muestra que ustedes obtuvieron, cuán buena es o cuán lejana está del verdadero valor poblacional, que es el que usted estaría buscando obtener con la muestra que va a seleccionar. Bueno, entonces, ya sea para la variable de cuantitativa, entonces, si va a describirla, entonces usted va a usar las opciones que le ofrece el Excel, que se llama eh, en análisis de datos, la parte de estadística descriptiva que le da a usted información sobre el promedio, el error estándar, la variancia de la muestra, etcétera. Sin embargo, hay que tener claro que esto, si usted está escribiendo toda la población, el cálculo de esa varianza que da el Excel debe ser corregida. ¿Por qué? Porque el Excel calcula desviación estándar y variancia de la muestra. Y si usted está estudiando toda la población, porque ese es el archivo que se le va a dar, digamos, en principio los datos de toda la población, entonces usted tiene que hacer un ajuste para que esa variancia refleje verdaderamente a la población. Bueno, ahora, si la variable es de un atributo, entonces hay que tener claro que usted lo que va a tener es el proporción de casos que tiene la variable de mayor interés. Para simplicidad de todos, hemos definido usar la categoría que tiene mayor número de casos como la categoría de interés. Esa es la categoría que van a definir ustedes. Y entonces van a usar cuál es la proporción, cuál es el complemento de esa proporción, cómo se calcula la variancia. Bueno. Ahora, eso sería muy fácil de aplicar si fuera muestreo de elementos. Sin embargo, cuando es muestreo estratificado, esto que les estoy contando tiene que hacerse para cada subpoblación que conforma la población total. ¿Por qué? Porque la población total tiene diferentes estratos, la suma de todos esos estratos nos da el dato de la población total y usted lo que va a seleccionar es elementos dentro de los estratos. Entonces, evidentemente, tiene que hacer los cálculos, ya sea para variable cuantitativa o para la variable cualitativa que le fue asignada. Adicionalmente, debería de preocuparse por entender cuál es esa variable, cómo se define, cómo se interpreta. ¿Por qué? Porque posteriormente parte de lo que se le pide, cuando ya tenga los resultados de la muestra, es que interprete los resultados. Entonces, usted tiene que tener claro que, bueno, que si tiene colones, bueno, ¿esos colones a qué se refieren? ¿Se refieren al sueldo como en la ocupación principal o solo se refiere al salario secundario eh, o se refiere a aguinaldo, etcétera? Usted tiene que tener claro qué es lo que está analizando para que la interpretación esté ajustada a los datos que se le asignaron. Bueno, adicionalmente, otra cosa importante es
que tiene que tener claro que si la muestra que va a tener que seleccionar es aleatoria, entonces para el muestreo aleatorio usamos la fórmula de aleatorio. Aleatorio es la que vamos a usar para muestreo de elementos y que usted tiene que copiar, ¿verdad? La fórmula a todos los valores para poder hacer la selección para toda la base y posteriormente ya copia pegando valores, ¿verdad? Para que el valor quede fijo, hace un ordenamiento y se le va a seleccionar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, por eso es que es importante que tenga la información de la población. ¿Cómo va a determinar usted el tamaño de la muestra? Bueno, el tamaño de la muestra usted lo va a determinar con base en la información de la población, ¿verdad? Eh, Porque usted necesita saber cuál es la desviación estándar que va a usar de la población, ¿verdad? Y hay una regla que se le facilita, digamos, dentro del enunciado de cómo es que va a utilizar el error estándar, ¿verdad? Que es uno de los elementos que se incluyen dentro de la fórmula. Evidentemente, este sería el caso de una aplicación de población finita y al usarla, esto de aplicación finita debe hacer el ajuste correspondiente. Bueno, y entonces así obtiene un n. Entonces, ¿cuántos elementos van a estar en su muestra? Si usted lo que tiene es un muestreo de elementos, bueno, el tamaño que le dio, o sea, lo que le dio el tamaño de la muestra, y usted va a coger los primeros elementos de su muestra, de su población ordenada, para conformar la población. Si lo que tiene el muestreo estratificado, esto que acabo de decir para el muestreo de elementos, es algo que también lo va a aplicar, pero lo va a aplicar individualmente dentro de cada estrato. Tiene que repetirlo para cada uno de los estratos de la variable que se va a usar, que es la V11R, que creo que tiene alrededor de 4 categorías. Eso quiere decir que usted va a tener 4 estratos y entonces usted tiene que seleccionar elementos de esos 4 estratos para poder, una vez que tiene las estimaciones, poder hacer la generalización. Ahora, si lo que usted tiene son proporciones, va a aplicar exactamente la misma lógica en el sentido de que usa la fórmula para determinar el tamaño de la muestra y si lo que va a seleccionar son elementos, entonces el tamaño está determinado por el número de elementos que le dice la fórmula que tiene que estudiar. Si es muestreo de elementos y si es muestreo estratificado, bueno, en cada estrato usted selecciona el número de elementos que la fórmula indica. O sea, usted primero determina el tamaño de la muestra y después lo asigna en función del tamaño del estrato, porque lo que vamos a pedirles que apliquen es la fórmula que corresponde a fijación proporcional al tamaño del estrato, de modo que un estrato con muchos elementos va a proporcionar más muestra que un estrato con menos elementos a la muestra total. Bueno, ahora, si usted lo que tiene es muestreo sistemático, bueno, pues sigue los procedimientos del muestreo sistemático, en el sentido de que para usar muestreo sistemático usted tiene el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Al hacer el cociente obtiene el intervalo de selección. Selecciona un número aleatorio dentro de ese intervalo de selección y eso le ayuda a determinar los elementos que van a conformar su muestra, ¿verdad? Entonces, esto es como un gran bosquejo de todo el trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Adicionalmente, algo que es muy relevante a nivel de el trabajo es, bueno, que tiene que haber una portada, que sería la presentación del trabajo, una indicación de cada uno de los participantes y cada uno de los participantes debe de suscribir la declaración jurada haciendo indicación de su nombre completo, o sea, su nombre con sus 2 apellidos y su número de carnet, ¿verdad? Y eh, en caso de que esto no esté considerado, el trabajo tiene un inconveniente porque no se puede considerar que un estudiante participó si no incluyó su nombre en esa declaración jurada. Bueno, y después vienen cada uno de los datos que usted tiene que ir haciendo, ¿verdad? Que como les indiqué, si usted llegó y siguió más o menos toda esta lógica que les he ido planteando, entonces usted al final tiene toda la información para ir llenando las hojas, ¿verdad? Adicionalmente, se incluye un listado
¿verdad? Para cada uno de los grupos, ¿verdad? Sobre cuál es la variable que va a tener que analizar para aplicar muestreo de elementos y si es muestreo todas son muestreo sin reemplazo, muestreo aleatorio simple sin reemplazo. En el caso, por ejemplo, de este grupo que es el número uno, él lo que tendría es una variable que se llama tamaño del hogar, que es una variable cuantitativa discreta, mientras que el grupo 2 lo que va a hacer es una selección sistemática de la variable lugar de nacimiento recodificado. Esta variable lugar de nacimiento recodificado es una variable eh, de un atributo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que usted va a, la categoría que va a seleccionar? Bueno, la que le haya quedado a usted, ¿verdad? Dentro de la población como la que tiene la mayor frecuencia, ¿verdad? Y bueno, esto es para aplicar muestreo de elementos. Ahora, si vamos a aplicar muestreo estratificado, entonces tenemos que tener claro que lo que nosotros hacemos en el muestreo estratificado es tomar la población y subdividirla en estratos, cada uno de los cuales es homogéneo. Y dentro de cada uno de esos estratos, bueno, o usamos muestreo sistemático o muestreo sin reemplazo. Inclusive la teoría indica que es posible que en algunos estratos usemos un tipo de muestreo y en otros estratos otro tipo de muestreo. Sin embargo, nosotros vamos a partir por la parte más simple. Solo utilizan el tipo que se les indica en todos los estratos. Van a usar el mismo tipo de muestreo. ¿Ok? Bueno, y entonces ahí viene que para cada grupo, ¿verdad? No sé exactamente cómo lo van a definir los profesores, probablemente con nuestra filosofía del azar, así es como los van a asignar. Y aquí viene también los criterios de clase calificación que se están proponiendo para las distintas actividades. Entonces, vean que hay varios aspectos muy importantes, a pesar de que el trabajo se dice que es grupal, bueno, tiene un alto peso individual, ¿verdad? Porque cada uno debe de aportar al grupo. Y todo el trabajo grupal tiene un esfuerzo de un 25%, mientras que el trabajo individual tiene un peso del 75%. Bueno, este va a ser el primer video que les voy a compartir, que es como una gran introducción. El segundo video que vamos a ver es ya hablando de esos aspectos que usted va a tener que ir desarrollando como para que sea una mejoría. Y básicamente el objetivo del video es como dar un gran marco de referencia de qué es lo que esperamos que los estudiantes realicen a lo largo de este proyecto grupal. Permítame para dejar de compartir y muchas gracias.